¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Estamos transmitiendo por Frecuencia Tech, por el 94.9 de FM. También nos pueden seguir por la página www.frecuenciatech.com.mx y también nos pueden ubicar en nuestros canales del programa en YouTube y en Facebook y también en Instagram como Frecuencia Fiscal, y nuestro correo de contacto dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Bueno, los acompaña esta tarde el contador público Mario Alberto Cedillo Ramírez, y bueno, esta tarde vamos a hablar de un tema pues que ya se nos va a llegar la hora. Es una reforma que se aprobó para este 2020. Cuando se aprobó, pues la vimos algo lejana, porque al final de cuentas, pues nos dijeron que la obligación iniciaría a partir del 2021. Sin embargo, pues implica revisar lo que estamos haciendo en el 2020 y probablemente lo que estamos haciendo en los años atrás. Y bueno, el programa del día de hoy lo titulamos Esquemas reportables del SAT, que son pues aquellas operaciones que el SAT considera que debe estar enterado que las estamos llevando a cabo, ¿no? No es otra cosa más que eso. La verdad es que es un tema que, como comentaba al inicio, pues es algo que la verdad no le prestamos mucha atención en ese momento, porque pues nos dijeron que entraba en vigor hasta el 2021. Entonces, pues yo creo que ahorita ya septiembre, pues nos quedan pocos meses para determinar y darle una revisada a todo lo que estamos haciendo para determinar si es o caemos en el supuesto de que tenemos que reportar estos esquemas al SAT. El tema aquí es quién lo va a reportar, si lo voy a reportar yo o lo va a reportar quien me lo propuso. Por ahí pues los despachos que dan asesoría fiscal, o tu fiscalista, si no es un despacho de estos conocidos. Pero bueno, cualquiera que te haya dado una asesoría o que funcione como asesor, pues tendrá que ayudarte como contribuyente a determinar si estás en el supuesto de tener que efectuar la declaración de estos, pues, digamos, operaciones, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con algo muy, pues, dando, ¿dónde podemos encontrar todo esto? Como les decía, esto es una reforma fiscal del 2020, pero entra en vigor en el 2021. A partir del 1 de enero del 2021 estamos ya obligados a reportar estos esquemas. Y esto fue establecido en la reforma del Código Fiscal de la Federación. Agregaron por ahí un título que se llama Revelación de Esquemas Reportables, que son los artículos 199 a 202. Pero bueno, ¿qué es un esquema reportable? Porque siempre nos quejamos que la autoridad pues es muy ambigua cuando determina algo en sus leyes, ¿no? Cuando publican algo en las leyes, y pues bueno, esto no es la excepción. En los artículos que les comento nos dice que es un esquema reportable, y el primer párrafo del artículo 197 nos dice que es cualquier operación que genere o pueda generar directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México. Entonces dices, bueno, ok, está bien. Probablemente pues es una definición un poco más agraciada que todos los demás, ¿no? Pero, pues, ¿qué es un beneficio fiscal? ¿Y a qué se refiere con un esquema u operación, ¿no? Entonces, ahí mismo, en ese artículo más adelante, dice que un esquema es cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada de forma expresa o tácita con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos. Pero bueno, ese esquema por sí solo, esa definición de esquema por sí solo no nos dice nada. Entonces, nos vamos al artículo 5 del Código Fiscal, donde nos dice que un beneficio fiscal es cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Entonces, si ya juntamos estos tres elementos que por ahí en el código pues están separados, no sé por qué, la verdad, no sé por qué no los juntan y dicen, pues es esto, ¿no? Siempre hemos criticado eso, que nos dedicamos a esta parte fiscal, de por qué la autoridad, o en este caso los legisladores, que son los que redactan las leyes, pues no lo hacen como debe ser, ¿no?
Entonces, conjugando todos estos preceptos individuales que están por ahí dispersos en el Código Fiscal, podemos decir que un esquema reportable es cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría o recomendación expresada de forma expresa o tácita con el fin de llevar a cabo una serie de actos jurídicos mediante los cuales el contribuyente obtenga la reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Acordémonos que las contribuciones también vienen establecidas ahí en el Código Fiscal de la Federación, entonces no estamos hablando únicamente de ICR o de IVA, podemos estar hablando de otro tipo de contribuciones, ¿no? Aquí, en este tema, bueno, ¿quiénes son los obligados a revelar estos esquemas? Porque nos quedamos por ahí cuando salió la reforma, nos quedamos con la idea y en muchas páginas de internet pues habla de los asesores fiscales, ¿no? Y bueno, digamos que los asesores fiscales pues son por default los que tienen que realizar esta información o enviar esta información al SAT. Y bueno, para efectos de este tipo de operaciones que tenemos que reportar, nos dice que los asesores fiscales puede ser cualquier persona física o moral que en el curso ordinario de sus actividades realice asesoría fiscal y sea responsable o esté involucrada en la distribución, comercialización, organización, implementación o administración de un esquema que sea reportable. Aquí es bien importante la definición porque, o sea, no habla del que la está creando, no habla de quien, digamos, la inventó. Habla de que, por ejemplo, un despacho tiene una estrategia y inclusive el vendedor de la estrategia, el que va y la vende, el que va y la ofrece, bueno, pues ese es el asesor fiscal para efectos de estos esquemas. Obviamente, aquí la implementación, la administración, pues le corresponde al despacho en conjunto, ¿no? Pero finalmente, esto es importante porque al final, más adelante por ahí vamos a ver que lo que tratan de llegar las autoridades es a la persona física que la está implementando. Entonces, esto es importante. Ahora, no, lo que decía, no nos quedemos con la idea de que solamente el asesor fiscal es el que tiene que informar estos esquemas. Eh, eh, También hay una responsabilidad para el contribuyente, o sea, para la empresa que lo está aplicando. Eh, cuando hay ciertos supuestos, vamos a comentarlos. O sea, si el asesor fiscal no le proporciona el número de identificación del esquema reportable emitido por el SAT. Una de las premisas que está considerando estos esquemas reportables es que cuando el asesor fiscal, la persona que está ofreciendo la estrategia, vaya al SAT y diga, mira, esta es mi estrategia, por ahí la premisa no es que el SAT te va a decir, no, no me gusta, sino simplemente el SAT la va a analizar, la va a revisar y en caso de aprobarla, te va a dar un número de identificación de esa estrategia. Entonces, la obligación del asesor es cuando vaya y le proponga esa estrategia a un contribuyente, le tiene que dar ese número que el SAT ya le dio a esa estrategia, de que ya está validada por el SAT y pues es una especie de aceptación, aunque ellos dicen que no. Ellos dicen que no van a rechazar, que simplemente van a identificar. Entonces, pues habría que ver, la verdad, ya estando en funciones, a ver si es cierto que no nos van a rechazar las estrategias, ¿no? Entonces, si ese asesor que te propone la estrategia o la estructura que estás implementando no te da ese número, bueno, tú como contribuyente tienes la obligación de reportar ese esquema al SAT. Otro tema en que el contribuyente tiene la obligación es cuando el esquema haya sido diseñado, organizado, implementado y administrado por el propio contribuyente. Es decir, que sea interno, que la estrategia que estás implementando, que el esquema que estás implementando sea interno, sea propuesto por tu propia gente, ¿no? Entonces, en ese momento tú como contribuyente tienes la obligación de reportar ese esquema. Otro momento es cuando el esquema haya sido diseñado, organizado, implementado o administrado por una persona que no se considera asesor fiscal. Bueno, aquí la verdad es que pues es un poco ambiguo el tema porque pues si te está ofreciendo una estrategia fiscal, pues tú supondrías que es un asesor fiscal, ¿no? Más sin embargo, a lo mejor puede no caer en la definición que comentábamos arriba, ¿no? Entonces, en ese caso, tú también tendrías que poner como contribuyente reportar ese esquema. Eh, otro momento es cuando el asesor fiscal sea un residente en el extranjero, es decir, pues
que no sea un mexicano el que te está proponiendo la estrategia, el esquema, perdón. Entonces, pues tú tendrías como contribuyente la obligación de reportarlo. Eh, Otro momento es cuando existe un impedimento legal para que el asesor fiscal lo revele. Ahí pudiera ser que por el tipo de esquema contenga información muy confidencial de tu negocio y que pues hayas firmado, por ejemplo, un contrato de confidencialidad, entonces el asesor pues no lo puede divulgar. Entonces tú tendrías que, como contribuyente, tú tendrías que informarle ese esquema al SAT. Eh, pero como les digo, ahorita más al ratito lo vamos a ver, pero como quiera, aún en estos supuestos, el que funge como asesor fiscal, pues no se salva de aparecer por ahí en la película, ¿no? Otro tema, bueno, cuando se pongan de acuerdo el asesor fiscal y el contribuyente, de que el contribuyente es el que va a realizar la revelación del esquema. Eso yo creo que va a ser de lo más común, que el despacho y el contribuyente se pongan de acuerdo, pero como les decía, un poquito más adelante vamos a ver que como quiera, aún en esos casos en que te pongas de acuerdo, pues la verdad es que la persona que te dio la estrategia, pues como quiera va a aparecer por ahí en la foto. Este, bueno, ¿y qué es lo que tenemos que reportar? De una lista, si mal no recuerdo, eran alrededor de 25 o 30 operaciones por ahí que estaban en la propuesta inicial. Al final quedaron publicadas en el Código Fiscal 14 esquemas reportables. Aquí quiero hacer hincapié, voy a mencionar algunos ejemplos, sin que esto suene a asesoría, obviamente. Son ejemplos de cosas que nosotros creemos a título personal que pudieran caer en estos esquemas, que pudieran ser cosas que tendría que explorar cada quien si lo tiene implementado, explorar con su fiscalista si caes en la definición de esquema reportable. Entonces, lo estamos poniendo aquí simplemente como manera de ejemplo de que son cosas que por ahí tendríamos que revisar dentro de nuestras operaciones por mencionar algunas, porque obviamente el SAT tiene detectadas muchísimas operaciones, ¿no? Y de ahí viene la obligación de reportar estos esquemas, porque el SAT finalmente en sus revisiones pues fue haciendo un catálogo y lo que quiere es tener identificados y sobre todo pues saber quién lo está implementando, ¿no? Bueno, el número uno es que el esquema evite que autoridades extranjeras intercambien información fiscal o financiera con las autoridades fiscales mexicanas, incluyendo los acuerdos FATCA y CRS. Como ustedes saben, pues bueno, hay hay intercambio de información entre los países. Desde hace unos 5 o 6 años se implementaron estos acuerdos FATCA-CRS. Y bueno, si implementas alguna figura para que no aparezcas en la fotografía, digámoslo así, y con eso evitar el pago de impuestos, pues bueno, puedes caer en tener un esquema reportable. Por aquí pusimos como, por ejemplo, tener empresas offshore o tener empresas bajo la estructura de Canadian LP, que pudieran ser esquemas que a lo mejor se pudieran convertir en reportables dependiendo cómo las hayas estructurado, ¿no? Número dos, que el esquema evite la aplicación del artículo 4B o del capítulo 1 del título cuarto. Esto es, que tengas un esquema donde evites pagar sueldos y salarios, prácticamente, ¿no? Que son a lo que se refiere el capítulo 1 del título cuarto de la ley de CR de sueldos y salarios, pues que tengas por ahí un esquema donde no pagas salarios. Aquí valdría la pena darle una vista, si tenemos outsourcing, por ejemplo, darle una vista, por ejemplo, si somos parte de un grupo de empresas que todas pertenecen al mismo dueño y solamente una empresa es la que tiene el personal y le presta servicios a las demás, pues también tendrías que ver si no caes en este tipo de esquemas, ¿no? En un esquema reportable. Número tres, que el esquema permite transmitir pérdidas fiscales pendientes de disminuir de utilidades fiscales a personas distintas a las que la generaron. Bueno, pues bueno, es muy claro, ¿no? Que compres una empresa o te hagas de una empresa que tiene pérdidas fiscales y, no sé, una operación puede ser que la fusiones y absorba a una empresa que tiene utilidad para poder amortizar esa pérdida fiscal. Esa pudiera ser un esquema reportable. Obviamente habría que ver los términos jurídicos en los que se llevó a cabo la operación y todo ese tipo de cosas para saber si caes en un esquema
reportable. Como comentamos, esto es a manera de ejemplos ilustrativos, no necesariamente que puedan caer. Todo depende de las estructuras jurídicas que te hayan ofrecido, porque hay que recordar en la definición, hablamos de temas jurídicos, esquemas jurídicos, operaciones que desencadenen que tengas un ahorro de impuestos o diferimiento de impuestos. Esto es bien importante, ¿eh? No es que nada más eh, el esquema te ayude a ahorrarte impuestos, que digas, debería pagar 100 y nada más pagué 50. No, también se trata o se puede convertir en un esquema reportable si en lugar de pagar 50 en el año uno, en lugar de pagar 100 en el año uno, con el esquema pagas 50 este año y 50 el otro año. Ahí estás difiriendo el impuesto. Entonces también puedes caer en un esquema reportable, no solamente que te ahorres o que dejes de pagar la contribución. Entonces hay que tener bien presente eso, que también entra el tema de diferir. O hay algunos esquemas donde en el año uno pagas 20, en el otro 30, en el otro 40 y así te vas. Entonces, ese diferimiento también puede ser un esquema reportable. La fracción cuarta, que el esquema consiste en una serie de pagos, perdón, que retornen total o parte del monto a la persona que efectuó o alguno de los socios, accionistas o partes relacionadas. Aquí, por ejemplo, pusimos como ejemplo, y es una duda, lo manejamos a manera de duda, si yo tengo una holding, que es una persona moral, subo el dividendo a la holding, pero no llega hasta la persona física, o sea, hasta el dueño, sino que de la misma holding lo bajo a una parte relacionada como aportación de capital. Entonces, habría que ver la estructura, si eso es un esquema reportable o no, porque estoy cayendo literalmente en, en, en esta fracción, ¿no? Entonces, es interesante el análisis de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Número 5, que el esquema involucre a un residente en el extranjero que aplique un convenio para evitar la doble tributación suscrito por México respecto a ingresos que no estén grabados en el país o jurisdicción de residencia fiscal del contribuyente. Bueno, aquí se nos viene a la mente algo como los offshore, ¿no? Que haces pagos a países donde no pagan impuesto y pues a lo mejor eres de la misma, tú mismo creaste la empresa fuera de México y pues bueno, no estás pagando el impuesto, ¿no? Te estás haciendo un ahorro. Número 6, que el esquema involucre operaciones entre partes relacionadas. Bueno, aquí hay varios supuestos que puede ser un esquema reportable. El primero, que se transmitan activos intangibles difíciles de valorar de conformidad con las guías de los precios de transferencia de la OCDE. Eh, Aquí se nos vino a la mente, por ejemplo, por poner como ejemplo, aquellas empresas que cobran por el uso de marca, ¿no? Yo tengo la marca y te cobro por un intangible, pues te cobro una renta o te cobro por usar mi marca en tus logos o por ostentarte como que perteneces a mi marca, a las empresas hermanas, digámoslo así. Entonces, bueno, habría que ver la estructura del contrato y habría que ver los temas jurídicos que desencadenan esa operación para ver si caes en un esquema que tengas que reportar. Dentro de esto de las operaciones que llevas a cabo con partes relacionadas, se lleven a cabo reestructuraciones empresariales en las que no haya contraprestación por la transferencia de activos y que como resultado de esa operación el contribuyente reduzca una utilidad de operación en un 20%, o sea, que tu utilidad fiscal baje un 20%. Aquí pudiera ser, por ejemplo, que tengas empresas del mismo grupo y una tenga pérdida, otras tenga utilidades y las fusiones, y bueno, ahí caes, pues, si esa utilidad aplicando esa pérdida pudiera bajar un 20%, bueno, ahí estás cayendo en este supuesto de que son partes relacionadas y caes en el supuesto y habría que ver si es un esquema que tienes que reportar. Por ejemplo, también vender acciones al costo fiscal, pues tendrías que ver también si por ahí los socios no tuvieron esa reducción y también que se pudiera convertir en un esquema reportable. Eh, Otro supuesto dentro de las partes relacionadas es que se transmita o se conceda el uso o goce temporal de bienes y derechos sin contraprestación a cambio o se presten servicios que no estén remunerados. Aquí, yo creo que va a ser de los esquemas más comunes. Por ejemplo, hay temas de empresas o grupos de empresas que pertenecen a un mismo grupo de socios
y todas están en el mismo edificio, por ejemplo, y solamente una de ellas es la que paga la renta. Y las demás también están ahí, pero no hay ningún contrato de subarrendamiento, ni le estás cobrando el espacio que ocupa. Eh, Inclusive puedes tener una empresa que es la que maneja, presenta, por ejemplo, lo más común, presenta las declaraciones de todas las demás y no le cobras por ese servicio. Entonces, eso es un esquema reportable porque debería de haber un precio de transferencia, ¿no? Recordemos, dentro de estas operaciones que realizamos con empresas hermanas, hay un tema regulado también en la ley del ICR que se llama precios de transferencia, es decir, tienes que cobrarle a tus partes relacionadas un fee que esté de acuerdo a valor de mercado, es decir, como si le cobraras a cualquier tercero. Entonces, a esto se refiere esta fracción también. Bueno, la otra fracción dentro de las partes relacionadas es que no existe un comparable fiable, es decir, pues que hagas una operación, estés cobrando, pero no haya en el mercado con quien voltear y decir, ah, bueno, le cobraste 10 pesos y a un tercero le cobras 10 pesos. Entonces, eso es que no haya un comparable fiable, ¿no? La fracción 7, que el esquema evite construir un establecimiento, constituir, perdón, un establecimiento permanente en México en términos de la ley del ICR. La verdad es que aquí nos quedamos pensando un poco en cuándo pudiera darse esta situación y pues no, en lo que estuvimos preparando el programa no se nos vino alguna operación a la mente, esa por ahí se las debemos y se las publicamos posteriormente. Eh, Número 8, que el esquema involucre, perdón, la transmisión de activos totalmente o parcialmente depreciados y se enajenan a una parte relacionada. Bueno, esto por ahí lo traían hace varios años algunos despachos de identificar los activos que tienes totalmente depreciados y vendérselos a una parte relacionada eh, para que pues los vuelva a depreciar, digámoslo así, y luego pues te lo rente, ¿no? Entonces, eso yo creo que pues está bien clara la fracción, se refiere específicamente a eso, que se estuvo por ahí vendiendo, digámoslo así, como estrategia fiscal hace algunos años. Entonces, bueno, pues quien tenga ese esquema, pues bueno, es un esquema reportable. La fracción, perdón, la fracción 9, que el esquema involucra un mecanismo híbrido de pagos a partes relacionadas en refripes. Pues bueno, es un poco de la mano con el que comentábamos anteriormente, empresas offshore, empresas en refripes, todo eso, pues está bien identificado por el SAT como que son esquemas reportables. Inclusive, pues tienes que presentar una declaración de refripes si haces operaciones con ellos. Entonces son temas que el SAT, como son países donde no se paga impuesto, pues los tiene muy identificados como que pudieran ser operaciones que se están usando para evadir el pago de impuestos. La fracción 10, que el esquema evite la identificación del beneficiario efectivo de los ingresos o activos, incluyendo el uso de entidades extranjeras. Bueno, aquí va un poco de la mano con la fracción 1 de los reportes de FATCA y de CRS, pues que tengas o que hayas creado estructuras fuera de México donde el que aparece pues es una entidad que le llaman transparente, ¿no? Aquí se nos vino a la mano como ejemplo y volvemos a lo mismo, cada quien tendría que checar con quien le propuso la estrategia, con quien le propuso la estructura, tendría que checar los términos jurídicos para ver si cae en este supuesto, porque puede haber, por ejemplo, aquí mencionamos temas como el Canadian LP o las LP de Delaware, que son estructuras legales, completamente legales en Estados Unidos o en Canadá, pero pudieran tener un efecto fiscal en México dependiendo la estructura que le hayas dado, ¿no? Entonces, son temas que habría que checar. Aquí es importante también hacer un paréntesis. Acuérdense que estamos hablando de esquemas reportables eh, tanto de personas morales como personas físicas. Esto no es exclusivo para una empresa, a lo mejor cuando hablamos de esquemas así de este tipo, se nos vienen a la mente empresas de las big, ¿no? De grandes contribuyentes que hacen muchas cosas. No, cualquiera pudiéramos caer, o sea, si eres persona física y caes en cualquiera de estos supuestos, también tienes que reportar el esquema, no es exclusivo para personas morales.
Entonces, es importante por ahí darle una vista, ¿no? La fracción 11, que el esquema permite que cuando se tengan pérdidas fiscales cuyo plazo para realizar su disminución esté por terminada conforme a la ley del ICR, se realicen operaciones para obtener utilidades fiscales y dichas operaciones las generen una deducción al contribuyente. Bueno, aquí lo que se nos vino a la mente fue que muchas veces para aprovechar la pérdida fiscal haces una disminución, por ejemplo, de disminuir la tasa de depreciación de los activos para generar más utilidad y aprovechar las pérdidas. Entonces, ese pudiera ser un esquema reportable. Aunque hay que verlo porque en la última fracción habla que no se refiere a temas de depreciación. Entonces, este esquema que les comento, habría que revisar si a la luz de esta fracción y de la última fracción es o no un esquema reportable. Entonces, son temas bien finos que hay que estar ahí al pendiente, ¿no? Número 12, que el esquema permite la aplicación de la tasa adicional del 10% de retención sobre dividendos provenientes de utilidades posteriores a 2014. Aquí hay que recordar que en el 2014 se incluyó un capítulo para hacer un artículo donde a los dividendos se les hace una retención adicional definitiva del 10% cuando provienen de utilidades del 2014 en adelante. No sé si recuerdan por ahí, en el 2013 muchas empresas se agarraron por ahí de diciembre a pagar dividendos porque todavía no salía esa aclaración de que era para las utilidades del 2014 en adelante ese 10% adicional. Entonces, no sé, que en lugar de pagar esos dividendos, pues te propongan otro esquema para sacar esas utilidades, ¿no? Eso podría ser un esquema reportable, ¿sí? Entonces, hay que tener en mente esa parte también. Número 13, que el esquema consista en el otorgamiento del uso o goce de un bien y el arrendatario a su vez otorgue el uso o goce temporal del mismo bien al arrendador o una parte relacionada de este último. Es decir, que hagas arrendamientos, subarrendamientos y vuelva a caer en el que lo está rentando, ¿no? O sea, lo rentas a un tercero, luego ese tercero a una filial y esa filial te lo vuelve a rentar a ti y por ahí obviamente los costos van cambiando y vas transmitiendo utilidades o vas incrementando tus gastos, ese tipo digamos, simulaciones, ¿no? Aquí hay algo bien, bien importante, por ejemplo, los arrendamientos que hacen las arrendadoras financieras, ¿no? Habría que ver por ahí cómo están estructurados, porque en la redacción de la fracción pues sí está muy, muy ambigua, ¿no? Y hay temas ahí que pudieran revisarse. Y bueno, por último, la fracción 14, que el esquema, que como siempre, siempre hay un resumidero, ¿no? Que el esquema involucre operaciones cuyos registros contables y fiscales presenten diferencias mayores al 20%, exceptuando aquellas que surjan con motivo de diferencias en el cálculo de depreciaciones. Aquí está en esta última parte lo que los que les comentaba en la fracción anterior, de que bajas la tasa de depreciación para aprovechar las pérdidas, pero tienes esta fracción que habla de depreciaciones, entonces habría que revisar si caes o no en el supuesto, ¿no? Y aquí pues es bien, bien complicado. eh, Tienes que comparar tus registros contables contra los fiscales y si hay una diferencia mayor del 20% que involucre un beneficio fiscal, eh, pues es una operación reportable. Y aquí, un poco a manera de casos extremos, diríamos, oye, ¿qué pasa con mi ajuste por inflación? Si no genera, el ajuste por inflación, pues no genera un registro contable. Eh, pues no es una estrategia, es algo que está en la ley. Digo, no es un esquema, es algo que está en la ley, pero no registra no tiene un registro contable. Entonces, ¿es un esquema reportable? ¿Lo tengo que reportar o no? Y si es reportable, ¿a quién se lo atribuyo? Porque pues está en la ley, ¿no? Entonces, hay cosas que les digo, la redacción deja mucho que desear y como siempre tratan de, a la última fracción, pues todo lo demás, ¿no? Todo lo demás que tenga estas características que me lo reportas, pero sin ser específicos, ¿no? Entonces, bueno, ya por último, para terminar estos temas, ¿qué información le debo entregar a la autoridad? Y aquí es donde les comentaba al principio del programa que vamos a encontrar cosas interesantes. Bueno, le tengo que informar el nombre, denominación o razón social y la clave del RFC
del contribuyente que está revelando el esquema, es decir, quien lo está proponiendo, quien lo está vendiendo, digámoslo así, para que se entienda muy claro. En caso de que sean personas morales quien lo revela, se deberá proporcionar el nombre y el RFC de la persona física a la cual se le está obligando, se le está liberando de la obligación de revelar el esquema. Es decir, si yo soy el contribuyente y yo estoy revelando el esquema, bueno, yo tengo como quiera, si por ejemplo nos pusimos de acuerdo, tu despacho contable y yo para decir que yo lo revelo, el esquema, que yo se lo presento al SAT, bueno, como quiera, el SAT me dice, oye, ok, está bien, tú me lo revelas, contribuyente, pero dime quién es la persona física a la cual estás liberando de esa obligación. Pues entonces tienes que poner al asesor fiscal, ¿no? Entonces, digamos que como quiera va a salir en la fotografía, ¿no? La fracción 3, nombre de los representantes legales, de los asesores fiscales y de los contribuyentes. Número 4, en el caso de esquemas personalizados, el asesor fiscal deberá revelar nombre o razón social y la clave del RFC potencialmente beneficiado con el esquema. O sea, bien identificado a quién le está beneficiando el esquema que tú estás proponiendo. Número 5, en caso de esquemas reportados por el contribuyente, deberá indicar el nombre o razón social y la clave del RFC del asesor fiscal en caso de que éste exista. Es decir, volvemos a lo que comentaba hace rato. Nos ponemos de acuerdo tú y yo, despacho, para que yo revele el esquema. Bueno, el SAT dice, ok, está bien, tú lo revelas, pero como quiera me tienes que decir quién te lo propuso. Entonces, el asesor va a salir en la película de cualquier manera. Número 6, obviamente una descripción detallada del esquema reportable y todas las disposiciones jurídicas e interpretaciones en las que te basaste para poder aplicar ese esquema. Número 7, descripción detallada del beneficio obtenido o esperado, es decir, pues los montos que estás obteniendo como beneficio. Número 8, nombre, denominación o razón social y clave del RFC de las personas morales o jurídicas que participaron en el esquema. Es decir, si tu esquema involucra que participen varias empresas o personas físicas, bueno, tienes que revelar el nombre, el RFC y la razón social de todas esas personas que están participando en el esquema. Y bueno, obviamente los ejercicios fiscales en que se espera implementar el esquema o se haya implementado. Es bien importante aquí esta parte, porque si traes un esquema fiscal que hayas implementado en años anteriores, pero tengas un beneficio fiscal todavía en el 2020 o en los años siguientes, ese esquema también lo tienes que reportar, aunque lo hayas establecido en el 2018, 17, 16. ¿Sí? Si ese beneficio abarca hasta el 2020 o el 2021 en adelante, como quiera tienes que efectuar este reporte de esquemas reportables. Entonces, pues es bien importante irle dando una vista, irle dando una peinadita, como decimos los contadores, a la conciliación contable fiscal que tenemos, las personas físicas, a las operaciones que están realizando, para pues estar al pendiente de estos esquemas que a partir del 1 de enero ya tenemos que estar reportando. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Los acompañó el contador público Mario Alberto Cedillo. Gracias por escucharnos aquí por Frecuencia Tech. Recuerden, nos pueden buscar en nuestros canales Frecuencia Fiscal en YouTube y en Facebook. Buenas tardes. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.